más, Señor, por tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias porque nos has permitido venir acá a tu casa, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Nos das el privilegio, Señor, de estar cerca tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor. No nos alcanzan las gracias, Señor, para poder, Señor, exaltar tu nombre cada día más, Señor. Bendito Señor, te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que me ayude, Señor, a poder compartir la palabra con mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda edificarnos, Señor, pueda darnos vida, Señor, pueda unirnos cada vez más a ti, Señor, y que de cada vez, cada día, Señor, podamos entender, Señor, cuál es el propósito que tenés con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Tuya es la gloria por siempre, Señor. Amén. Bueno, en esta tarde quería compartir con ustedes, hermanos, una palabra que la habíamos compartido en parte. Yo no, porque no estaba, pero sí Mariana y Valentina en la radio, y bueno, quisiera ampliar esta palabra y desde otro punto de vista, quizás. Y bueno, quería compartir con ustedes en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1, en la 1960, Nico. El título dice, el día del Señor vendrá, ¿no? Y en primer lugar, yo cuando veía este título, ¿no? Verdaderamente, yo no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero me gozo, me siento un privilegiado y creo que todos ustedes también lo deben sentir, porque el Señor, yo creo que en este caminar hacia Él, en esta casa, con esta administración, en este ministerio, es lo que va poniendo en nuestro corazón, ¿no? Esa verdad de su venida, ¿no? Y eso nos da un caminar distinto, ¿no? Verdaderamente hace que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se dispongan para prepararse para esa venida. Y yo creo que todos los vivimos a esto, y es un privilegio, porque lo vivimos de una manera distinta, creo yo, que quizás a otros, ¿no? Y dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, ¿no? Y acá Pedro le decía que era la segunda vez que escribía, y despertaba, dice, en ambas despierto con exhortación, ¿no? Vuestro limpio entendimiento. Y yo buscaba lo que quería decir exhortar. Y exhortar quiere decir, de los significados dice amonestar. Y yo me acordaba en mi época y le pregunté a Valentina, qué sé yo, nosotros en la escuela nos amonestaban cuando había que llamar la atención por algo, era una amonestación. Hoy no, hoy te hacen actas, dicen. Pero bueno, exhortar quiere decir amonestar, pero también quiere decir enseñar y también animar. Quiere decir que Pedro lo que estaba haciendo era exhortando también, pero le estaba enseñando y lo estaba animando para que tuvieran un limpio entendimiento. En otras versiones dice, para que tengan un pensar correcto, o un pensamiento sano decía, ¿no? Dice, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y es muy importante que nosotros vayamos haciendo memoria. Y yo creo que gracias a la ayuda del Señor y gracias a la administración que recibimos, la ayuda del Espíritu Santo, que el Señor, todas esas palabras que a mí había algo que me preocupaba, porque
a veces también me pasa, de que no me recuerdo, por eso anoto. Yo le digo, anoto porque a veces no me acuerdo. Entonces, eso me preocupaba. Entonces, ¿para qué? Porque yo quería hacer memoria de lo... ¿Quién no quiere hacer memoria de lo que lo van ministrando? ¿No? Entonces, yo quería hacer memoria. Y acá le decía Pedro, hablaba, para que tengamos memoria de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de sus mandamientos, dados a través de los profetas, de los apóstoles, y también hoy dado a través del siervo del Señor, nuestro pastor, ¿bien? Entonces, es importante que nosotros hagamos memoria de esas palabras que vamos recibiendo, porque en determinado momento, obviamente, nos van a escuchar, nos van a servir, nos van a ser de bendición para otros, ¿no? Entonces, es importante hacer memoria de esa palabra. Sabiendo primero, dice, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, ¿no? Y dice acá, sabiendo primero, ¿no? Dice que en los postreros días, o sea, en estos días, en los últimos días, dice que van a venir burladores, ¿no? Si vemos a continuación, esos burladores justamente vamos a tener burladores hasta en el mismo pueblo del Señor, lamentablemente, que por ahí no tengan el mismo sentir, la misma guía, la misma administración que hoy nosotros estamos recibiendo del privilegio de verdaderamente creer que pronta está su venida. Y yo creo que la palabra que vamos recibiendo también nos lleva a amar su venida, ¿no? A amar cada vez más su venida. Y eso también a su vez nos lleva a agradarlo cada vez más. Pero va a haber burladores, va a haber burladores de sus promesas, va a haber burladores de la sana doctrina también, van a decir que es antiguo, que bueno, ¿no? Pero burladores va a haber, ¿bien? Y a ver, porque tengo un anotador acá. Bien, y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, dice, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Y yo les invito a decir, yo no quiero ser un ignorante voluntario de la palabra del Señor. Yo no quiero ser un ignorante voluntario. Yo no quiero ser un ignorante voluntario de la palabra del Señor. Que en el tiempo antiguo fueron hechos la palabra de Dios, por la palabra de Dios, perdón, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Y en el versículo 9, vamos Nico, el 9, dice, el Señor, y este versículo es el central de lo que quiero compartirles, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El Señor es paciente, ¿quién tiene duda de eso? Es paciente con nuestras vidas, ¿no? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Verdaderamente el Señor es paciente con nuestras vidas y dice que no quiere que ninguno perezca, en realidad. No quiere que nadie se pierda, ¿no? Verdaderamente, sino dice que todos. O sea, yo interpreto, no sé si me confundo, pero yo interpreto que él dice todos, no habla solamente de los que nos congregamos. Yo creo que el Señor quiere que todo el mundo se salve, ¿no? Verdaderamente es la voluntad del Señor, pero obviamente también es una decisión personal, ¿no? De seguir al Señor, ¿bien? También es un privilegio poder conocerle y poder amarle, ¿no? Y nos da el privilegio de poder sentirlo en nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, pero el que lo desea y lo busca, lo encuentra el Señor. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. Y lo que quería hablar justamente hoy, compartirles, es de que dice que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y de eso le quería hablar, de arrepentirnos, ¿no?
Dice la palabra que el arrepentirnos es cambiar de pensar. Y verdaderamente, cuando, hablo por mí, ¿no? Yo en una época, aún cuando empezaba a congregarme, muchas veces lo compartí, pero viene bien para ejemplo, yo estaba en pecado, aún congregándome, eran mis inicios. Y el Señor, a través de su santo temor, me tocó y me dio ese privilegio de poder sentirme arrepentido del pecado que tenía, ¿no? Entonces, ahí el Señor me dio ese privilegio y eso fue el motivo que a mí me impulsó a querer cambiar. Entonces, cuando uno se arrepiente, siente el deseo de querer cambiar, ¿no? Es cambiar de pensar, porque no quiere más esa vida y quiere una vida nueva, esa vida que le está mostrando el Señor, ¿bien? Entonces, una de las cosas es cambiar de pensar, ¿no? Convertirse también, porque obviamente cuando uno se arrepiente, ¿no? Verdaderamente, el Señor va convirtiendo nuestra vida. De la vieja vida nos va regalando esa nueva vida en Él, ¿no? Y a su vez, cuando nos arrepentimos, ¿qué es lo que nos sacamos de encima? ¿Qué tenemos encima? El pecado, ¿no? Entonces el pecado que grandes problemas nos ha traído, ¿no? Cuando lo practicábamos, entonces nos sacamos el pecado de encima y el Señor nos permite reposar. Y eso también es arrepentirse, es alcanzar reposo en el Señor. ¿Bien? Por eso dice en el 11, Nico, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, porque acá habla de cómo va a ser desecho, ¿no? Vamos al 10, perdón, vamos así no me salteo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora sí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, el verdadero arrepentimiento, cuando uno se arrepiente de corazón, cuando es un arrepentimiento sincero, ¿no? El Señor nos lleva por sus caminos justamente en un camino santo, en una vida de santificación. Es un trabajo, es un proceso, obviamente, en el cual nos vamos centrando, como quien dice, y nos hace vivir en esa vida piadosa, en esa misericordia, en nuestra fe, en nuestra firmeza, ¿no? En la justicia del Señor, en su amor, en todo lo que nos envuelve en cuanto al Señor, ¿no? Verdaderamente. Y eso nos permite alcanzarlo el arrepentimiento, ¿no? Porque es lo que cambia nuestra vida, ¿no? En el versículo 14, Nico, también dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz, ¿no? Entonces, el Señor, a través de Pedro, nos exhorta a que verdaderamente podamos ser responsables en nuestro caminar hacia el Señor y verdaderamente ser hallados sin mancha, sin culpa y pudiendo gozar de la paz que nos da el Señor, ¿no? Gracias a que nos alcanzó ese arrepentimiento y pudimos abrazar esta nueva vida en el Señor. ¿Bien? ¿No? Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Bien? En el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza,
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, verdaderamente necesitamos estar firmes. ¿Quién no lo cree así? Que necesitamos estar firmes en el camino del Señor, ¿no? No todo es color de rosa. Tenemos que atravesar pruebas, ¿no? Hay dificultades, pero el Señor es el que nos sostiene verdaderamente. Y su gracia que cuando nos arrepentimos, abrazamos esa gracia, el Señor nos permite cambiar, ¿no? Y nos permite conocerlo cada día más. ¿Bien? Y volviendo al versículo 9, que yo les dije que era el central, es el arrepentimiento, ¿no? Quería compartir lo que pude, lo que el Señor me ayudó a encontrar en cuanto al arrepentimiento, ¿no? Y verdaderamente yo me hacía una pregunta y quiero trasladarle también a ustedes, ¿no? Yo creo que todos nos declaramos pecadores, ¿no? Todos nos declaramos que somos pecadores. Y bien me van a decir, bueno, somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Y gloria a Dios por eso. Bien, pero todos tenemos algún pecado que debemos quitarnos, que debemos limpiarnos. Y solamente con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, vamos a poder alcanzarlo, a ir despojándonos de todo aquello, de todos aquellos deseos, dice su palabra, deseos carnales. Bien, y me gustaría compartir con ustedes en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23. Esto no hace mucho el pastor estuvo compartiéndonos de esto, ¿no? Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que querés. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y como bien decía el pastor, hay cosas que verdaderamente, por gracia del Señor, nosotros no practicamos. Y es verdad, el Señor ha cambiado, nos ha rescatado, nos ha dado el privilegio de arrepentirnos. Y hay muchas cosas que quizás en el mundo practicábamos y hoy nos dio el privilegio de poder habernos limpiado del Señor. Y el Señor quiere que nosotros verdaderamente seamos dóciles a la obra de su palabra, a la obra de su Santo Espíritu, para que podamos ir siendo limpiados de los pecados que llevamos todavía, ¿no? Yo reconozco que todavía tengo pecados en mí, no sé cada uno de ustedes, pero yo sí. Dice, ¿no? Idolatría, hechicería, no. Idolatría, bueno, no sé, cada uno sabrá en su corazón, ¿no? Verdaderamente. Pero, a ver, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias, ¿no? Son cosas que por ahí las vivimos, ¿no? Y que por ahí no son tan evidentes, ¿no? En nuestra vida, porque mucho pasa por nuestros pensamientos, ¿no? Pero que las hay y verdaderamente a veces están en nosotros. Y nosotros verdaderamente necesitamos despojarnos de esas cosas, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, ¿no? Envidias, ¿no? Y pasamos al 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, y necesito yo, verdaderamente, necesitamos todos ir creciendo en esa gracia del Señor. Esa gracia que sin ninguna duda
va derramándola en cada uno de nosotros, ¿no? Yo no tengo duda, aún viendo, no sé, a mis hermanos que no hace mucho están acá, y la verdad que yo veo la gracia del Señor en sus vidas, ¿no? Y en la vida de todos, verdaderamente nos da ese privilegio el Señor de derramar de su gracia y de conocerle, ¿no? De conocerle. Ahora se me viene, ¿no? Mi hermano Rodolfo decía, cuando los primeros días que lo conocí, yo me hacía acordar a los de Berea, porque dice, yo miro la palabra y yo veía que no me decían lo que... Por eso vine acá, y acá él podía ver que lo que se le estaba ministrando estaba en la palabra, ¿no? Y eso es la gracia del Señor de poder conocer la palabra, porque así lo dice, ¿no? Que conocer su palabra, ¿no? Y es una gracia que recibimos de parte del Señor. No todos tienen el privilegio de conocer la palabra del Señor. Yo, sin ir más lejos, estuve 20 años en la Iglesia Católica y jamás podía conocer la palabra del Señor. No la conocía. Y a mí me daba como, vamos a decir, no era sana también en ese momento, pero era como una envidia. Porque yo veía al evangélico que te hablaba del Señor, te hablaba y yo no conocía nada, ¿no? Entonces es un privilegio verdaderamente ir conociendo la palabra del Señor. Bien, pero ahora vamos a centrarnos nuevamente en lo que es el arrepentimiento. Bien, en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice así. A ver, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén, ¿no? Y verdaderamente, ¿quién no cree que el tiempo del Señor se ha cumplido? Sino que verdaderamente, como decía anteriormente, el Señor es paciente, pero yo creo firmemente que el tiempo está cumplido. Simplemente el Señor está siendo paciente para que todos los que así lo deseen, que tengan en su corazón de salvarse, lo hagan y se arrepientan. Pero el tiempo se ha cumplido. Estamos viviendo esos tiempos, el tiempo del Señor, y el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas, ¿no? Verdaderamente, por eso Él nos dice que nos arrepintamos. Y eso es para todos, por eso necesitamos de limpiarnos, porque a veces, no sé, yo hablo por mí, por ahí a veces no tenemos tan presente o no nos responsabilizamos tanto de que debemos arrepentirnos de esas cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y que son de la carne, ¿no? Como todas esas que dije que parecerían que no se ven, pero que están. Y necesitamos limpiarnos de todas esas cosas. Y nos pasan a todos, a jóvenes y a no tan jóvenes, ¿no? Entonces debemos pedirle ayuda al Señor para limpiarnos de todo eso, ¿no? Y creer en el Señor. En Lucas 15, capítulo 15, versículos 6 y 7, dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esos son beneficios que tenemos del arrepentirnos. ¿Y cuál es el beneficio que tenemos? Es que cuando nos arrepentimos, hallamos gozo. Gozo no solamente acá en la tierra, sino que dice, hay gozo en el cielo, ¿no? Y gloria a Dios, porque desde el cielo se estén gozando porque, no sé, porque Luis se arrepintió
y quiere cambiar, porque, no sé, mi hermano Juan, cualquiera, ¿no? Se arrepintió y quiere cambiar. En el cielo hay gozo, ¿bien? Y es una bendición y es un beneficio del arrepentirse, ¿bien? En Lucas capítulo 17, versículo 3, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, ¿no? Y primeramente tenemos que mirarnos por nosotros mismos, como les vengo compartiendo. Primeramente mirarnos a nosotros mismos, que seguro tenemos cosas para arrepentirnos, para limpiarnos. Pero el beneficio, la bendición del arrepentirse acá es que aprendemos a perdonar. Cuando nos arrepentimos, nos dan repréndele y si se arrepiente, perdónale. Entonces sí dije bien, que cuando nos arrepentimos, aprendemos a perdonar. Y a veces perdonar en el mundo no es tan fácil, ¿no? Pero el Señor nos bendice y nos da ese beneficio de poder perdonar. ¿Gracias a qué? A que nos arrepentimos, a que nos hace poner desde otro punto de vista al Señor para ver a nuestro hermano que quizás pecó contra nosotros. Pero el Señor nos permite que nosotros también podamos perdonar, como Él nos perdonó a nosotros, ¿no? Verdaderamente. Otro versículo está en Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, ¿no? Y dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y acá también vemos como cuando nos arrepentimos, nuestro arrepentimiento es sincero, de corazón, verdaderamente el Señor borra todos nuestros pecados, los borra todos. Dice que los tira al fondo de la mar, ¿no? Verdaderamente. Y dice que vienen tiempos de refrigerio, tiempos de paz, ¿no? Tiempos de reposo, porque eso justamente es el arrepentirse. Son los tiempos de refrigerio del Señor, ¿no? Y es una bendición y es un beneficio del arrepentirse, ¿no? En Hechos, capítulo 8, versículo 22, dice: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ahí es donde hay mucho por ahí a veces, donde luchamos con los pensamientos, ¿no? Y que están íntimamente ligados a nuestro corazón, ¿no? Pero el Señor nos da la oportunidad, nos da el beneficio, nos da de su gracia para poder arrepentirnos, ¿no? Y que sean perdonados esos pensamientos que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y que debemos anhelar, verdaderamente debemos anhelar y pedirle al Señor poder ser limpiado de todos esos malos pensamientos, esos pensamientos que son de la carne, ¿no? Y que necesitamos deshacernos de eso para verdaderamente alcanzar esa salvación, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debemos ser contenciosos, mi hermano, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda
que se arrepientan para conocer la verdad. Y acá vemos como cuando alcanzamos el arrepentimiento, ¿no? El Señor, y yo creo que eso lo vivimos todos, nos da el privilegio de conocer la verdad, de conocer su palabra, ¿no? Y eso es algo real que lo vivimos nosotros, ¿no? Y bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo que todos lo conocen, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio... Nico, pasámelo en traducción viviente, por favor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿no? No la imiten. Y es algo que lamentablemente aún en el pueblo del Señor se ha pegado mucho, se ha metido mucho en el pueblo del Señor, las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, acá vemos como verdaderamente debemos ponernos en manos del Señor para que Él, para que su Santo Espíritu transforme, ¿no?, nuestra manera de pensar, que verdaderamente podamos seguir avanzando en esa vida nueva que nos ha regalado y poder comprobar, como lo hacemos, yo creo que en este camino del Señor, que el Señor, la voluntad del Señor es verdaderamente buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Pero en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, también de NTV, nos dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Nos llegamos a dar cuenta de eso, mis hermanos, que el Señor es bondadoso, que es tolerante y paciente con nosotros? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Nos dice. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte y para que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿No? Entonces, eso es algo que el Señor nos está hablando y que debemos tenerlo muy presente. El Señor es bondadoso, es tolerante y es paciente, ¿no? Y debe significar algo muy importante para nosotros, porque el Señor, en otras palabras, nos está dando la posibilidad de cambiar. Por eso el Señor es tolerante y es paciente y es bondadoso. Y Él nos quiere guiar, hoy nos quiere guiar a que verdaderamente nos miremos hacia adentro, ¿no?, y podamos arrepentirnos de aquellas cosas que cada uno sabrá que debe ser limpiado, ¿no? ¿Y para qué? Para que abandones ese pecado, porque es un pecado, ¿no? Pero dice en el 5, dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Que eso, mis hermanos, no sea para nuestra vida. Que no caigamos en terquedad, ¿no?, en obstinación, ¿no? Porque verdaderamente eso, aunque no nos demos cuenta, nos va a alejar del Señor. Si somos tercos, obstinados, nos va a alejar del Señor, ¿no? Nos va a hacer poner a la larga o a la corta de la vereda del frente, ¿no? Es como, no me sale ahora la palabra, pero ya se la voy a decir, pero bueno, no debemos ser tercos con el Señor, debemos ser dóciles a su palabra, ¿no? Por eso dice, vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, ¿no? Entonces, no debemos ser tercos hacia su palabra,
¿no? Y debemos arrepentirnos y debemos también pedirle al Señor que nos ayude a identificar en esas cosas que debemos cambiar, que son cosas de la carne y que debemos despojarnos. Debemos pedir al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, porque también nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces necesitamos verdaderamente valorar la paciencia, la bondad del Señor, su benignidad. ¿Bien? Y en Hebreos, versículo 3, capítulo 6, dice: pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios. Nosotros, mis hermanos, somos la casa de Dios, ¿no? Si nos armamos de valor, dice, y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Seguí, mi hermano. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, ¿no? Y verdaderamente debemos hacer oído a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Verdaderamente debemos hacer oído. Y Pedro empezaba ahí lo que les compartí, diciendo: hagan memoria. Y él hablaba de la palabra de Dios, de sus mandamientos dados por los profetas, por los apóstoles, y hoy dado a nosotros por el siervo del Señor, por nuestro pastor. Bien, dice, por eso dice: cuando oigan su voz, y ¿quién tiene duda que el pastor lo guía el Espíritu Santo? Entonces, cuando oigamos su voz, no endurezcamos el corazón, no seamos tercos, dice, ¿no? Porque es de la carne, y debemos limpiarnos de eso, debemos arrepentirnos, sentir esa necesidad de despojarnos de todas esas cosas, ¿no? Verdaderamente, y oír la voz del Espíritu Santo, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, en estos tiempos, ¿no? Hemos tenido todos que vivir un proceso debido a esta pandemia, ¿no? En el cual hemos experimentado distintas situaciones que para muchos de nuestros hermanos, para mí, para todos creo, porque a nadie le fue de agrado el viviendo ese proceso de la pandemia, en el cual no nos podíamos abrazar, en el cual teníamos que saludarnos así o saludarnos con el codo, en el cual teníamos que mantener una distancia, ¿no? Y lamentablemente estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Y si nosotros verdaderamente creemos que el Señor vendrá, es porque se ha cumplido el tiempo, ¿no? Y no debemos ser tercos, porque el Señor quiere que todos nos salvemos. Y es para todos, no es para los de afuera. Es para todos nosotros que debemos arrepentirnos de todas aquellas cosas que hoy todavía necesitamos ser limpiados. Por eso, cuando hoy oigamos la voz del Espíritu Santo, seamos dóciles, tengamos un corazón abierto, un corazón sensible, no un corazón duro, acostumbrado, porque ya tenemos muchos años en el Evangelio, sino anhelar cada día más, ser más dócil al Señor. Y cuando sentimos en nuestro corazón el arrepentimiento por aquello que sabemos que debemos despojarnos, el Señor nos va a ayudar a poder limpiarnos, a poder ser dócil a la palabra del Señor. Y por último, en Jeremías, capítulo 18, versículo 8, en la 1957, me decía no sé si la tenés ahí, Nico. Si no, pone cualquiera, no importa. No hay drama.
18:8 dice, bien, pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces, cuando nosotros, como pueblo del Señor, como casa de Dios, nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestro pecado, de ese pecado que reconocemos que llevamos, el Señor también se arrepiente, ¿no? Y bueno, el Señor también nos corrige, pero si nos arrepentimos, quizás nos ahorramos aflicciones, hermano, ¿no? Si no somos tercos y oímos la voz del Señor que nos habla, nos vamos a ahorrar aflicciones, ¿no? Y verdaderamente vamos a estar agradando al Señor. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie y que me acompañe Valentina, por favor. Bendito Señor, vamos a orar. Bendito Señor, bendito sea Señor. En Apocalipsis, ponés Nico, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, nos dice el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y yo creo que a veces podemos caer en el error de aburguesarnos en nuestro amor con el Señor, de acostumbrarnos a que nuestro amor sea siempre igual. Y el Señor espera que nuestro amor sea cada vez más ferviente, que es nuestro amor imperfecto, pero que sea como el del principio, ese amor que ardía por el Señor, ese amor que estaba dispuesto a arrepentirse, a cambiar, ese amor que anhelaba cada día más del Señor. Por eso el Señor nos dice que nos arrepentamos y que volvamos a las primeras obras. Bendito Señor, bendito y amado Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque siempre estás hablando a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tengo la certeza, Señor, que hoy has sellado a fuego, Señor, en los corazones de mis hermanos, en mi corazón, Señor, la necesidad de arrepentirnos, Señor, la necesidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo, Señor. Bendito Señor, sabiendo que eres bueno, Señor, sabiendo que eres paciente, sabiendo que quieres que todos nos salvemos, pero que procedamos al arrepentimiento. Gracias, bendito Señor, por tu amor, Señor. ¿Qué haríamos, Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, sin tu amor? Bendito sea, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este privilegio, Señor, de poder conocer tu palabra, Señor. Gracias porque has borrado todas nuestras culpas, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites experimentar tu gozo, Señor. El gozo de conocerte, Señor. El gozo de amarte, Señor. El gozo de estar en tu casa, Señor. El gozo de alabarte, de adorarte, de glorificarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre. Gloria te damos, Señor. Gloria por siempre, bendito Señor, por ser nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios. A ti, solamente a ti, Señor, sea toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el honor, por siempre, Señor. Amén, amén y amén.